Buenas noches. Trabajo presentado a la tutora Tatiana Espinosa, presentado por Germán Vargas, curso Investigación 2, Programa Tecnología en Gestión de Procesos Logísticos. Muestra y técnica de recolección de datos. Debemos comenzar por decir que las muestras y técnicas de recolección de datos se definen como el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, validar y analizar la información necesaria que permita lograr los objetivos de la investigación, datos, resultados, conclusiones. Tenemos la etnografía. Utiliza unos métodos de observación participante, que es la entrevista, que por entrevistas cualitativas a profundidad se entiende que son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, en encuentros estos dirigidos hacia la comprensión de perspectivas que tienen los informantes acerca de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan en sus propias palabras. La entrevista de profundidad. Y la observación participante es la entrevista en el instrumento más importante de la investigación junto con la construcción del cuestionario. Esto implica la interacción social entre el investigador y los informantes en el medio o contexto de estos dos últimos y durante la cual se recogen los datos de modo sistemático y no intrusivo. Etnografía virtual. Utiliza unos métodos basados en el Internet de una forma dinámica y móvil e interactúa de forma individuo-individuo, individuo-colectivo y individuo-máquina. ¿Qué quiere decir? Adapta abordajes etnográficos al estudio de comunidades y culturas creadas a través de la interacción social medida por ordenador. Dadas esas interacciones presentadas, cada uno se desarrollará dependiendo en el entorno que se presente. Y muchos aspectos de la interacción virtual o medida por ordenador son distintos de las que ocurren en persona, en la vida real o en encuentros presenciales. Tenemos la teoría fundamentada. Tenemos que realiza un muestreo teórico y este muestreo teórico es el proceso de recolección de datos para generar una teoría por medio de la cual el analista a la vez recoge, codifica y analiza su información. Este mismo decide qué datos escoger inmediatamente después y dónde encontrarlos, a fin de desarrollar su teoría tal como está surgiendo. Este proceso de recolección de la información está controlada por la teoría emergente, sea y está sustantiva o formal. Tenemos una investigación-acción que utiliza una observación participante. Quiere decir que permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento y se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados. Utiliza una entrevista en profundidad, que quiere decir que las entrevistas son cualitativas a profundidad y se entiende que son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, y estos encuentros están dirigidos hacia la comprensión de perspectivas que tienen los informantes acerca de sus vidas. Unas entrevistas grupales, que quiere decir que es un trabajo grupal y el desafío es destacarse pero sin opacar a los demás candidatos. Es una instancia donde participan varios candidatos y se pretende observar el comportamiento de cada uno y detectar sus habilidades, actitudes y conocimientos. Una revisión de textos y documentos, que es el objetivo del análisis de información y es obtener ideas relevantes de las distintas fuentes de información, lo cual permite expresar el contenido sin ambigüedades con el propósito de almacenar y recuperar la información contenida. Y unos trabajos de campo, que es un proceso que utilizado en el método científico permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social o bien estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los conocimientos con fines proactivos. Seguimos con el estudio de caso y se utilizan unos métodos de estudio exhaustivos de un fenómeno, que es posible considerar que estos estudios de caso como una parte de la selección de la muestra, esto es, el investigador cualitativo, puede adoptar un paradigma, un enfoque y una estrategia, por lo que decide estudiar un fenómeno, evento o poner en prueba una teoría. De ahí que tiene que determinar cuál o cuáles casos son los más apropiados para su estudio.
Este estudio de caso puede darse como enfoque estratégico o técnico y los tipos de caso de estudio que se pueden presentar son típicos, teóricos, diferentes o atípicos. Tenemos por último una fenomenología que utiliza unos métodos de trabajo de campo de observación participante, entrevista en profundidad, que es el conjunto de acciones encaminados a obtener en forma directa datos de las fuentes primarias de información, es decir, de las personas en el lugar y tiempo en que se suscita el conjunto de hechos o acontecimientos de interés para la investigación y permite conocer mejor lo que ocurre en el entrenamiento. Se caracteriza por el hecho de que la persona que observa recoge los datos en el medio natural y está en contacto con los propios sujetos observados, y en cierto modo se convierte en nativo dentro de la situación o contexto que se está desarrollando. Este es el fin de mi presentación. Espero cumpla con los parámetros exigidos para la solución. Gracias.